El tercer objeto interestelar confirmado ya pasó cerca de la Tierra sin incidentes, pero la historia ha dado un giro inesperado e intrigante. Mientras Atlas de Tres Ojos se desplazaba por el sistema solar interior y comenzaba su silenciosa partida de regreso al espacio interestelar, surgió una breve pero crucial oportunidad. Justo antes de su máximo acercamiento, se llevó a cabo una de las campañas de escucha más sensibles jamás dirigidas a un objeto de este tipo. Durante este breve intervalo, oculta entre un inmenso volumen de datos de radio, apareció una característica inusual. Fue fugaz y no se repitió, pero bastó para generar especulaciones, un análisis minucioso y una renovada conciencia de lo delgada que puede ser la línea entre un descubrimiento genuino y una interpretación errónea. En las horas previas al máximo acercamiento, la iniciativa Breakthrough Listen centró el telescopio Robert K. Byrd Green Bank de 100 metros en el objeto 3I Atlas, explorando una amplia sección del espectro radioeléctrico de 1 a 12 GHz. Esta observación distaba mucho de ser rutinaria. El telescopio fue llevado a su máxima sensibilidad, buscando emisiones de radio de banda estrecha, señales que, de ser sostenidas y confinadas a la ubicación del objeto, podrían sugerir orígenes tecnológicos en lugar de procesos astrofísicos naturales. El momento de estas observaciones fue intencional. La geometría cercana al máximo acercamiento maximiza la potencia potencial de cualquier transmisor asociado al objeto, haciendo que incluso las emisiones más débiles sean más detectables durante este breve lapso. El plan de observación siguió una cadencia disciplinada. Se alternaron barridos cortos dirigidos directamente al objetivo con barridos más largos desplazados, repitiendo un estricto patrón ABAC. Este método está diseñado para distinguir las señales que provienen realmente de la región de interés de las interferencias generadas más cerca de la Tierra, como satélites, aeronaves o transmisores terrestres. Cada instante de datos se registró con precisión, con una resolución de frecuencia de tan solo unos pocos hercios, y se grabó para su posterior análisis. Al final de la sesión, el telescopio había recopilado un vasto conjunto de datos, con muchas más señales candidatas de las que cualquier persona podría examinar visualmente. Al procesar los datos con la herramienta TurboSETI, se hizo evidente la magnitud del desafío. Cientos de miles de detecciones superaron los umbrales iniciales. A este nivel de sensibilidad, el espectro radioeléctrico está saturado de interferencias, efectos instrumentales y emisiones efímeras de tecnología humana. La mayoría de estas son esperables y pueden descartarse rápidamente. La verdadera dificultad no reside en detectar señales, sino en descartarlas sistemáticamente. Mucho antes de que los radiotelescopios se dirigieran hacia el Atlas de Tres Ojos, el objeto ya había atraído la atención por razones ajenas a SETI. La breve anomalía de radio que surgió posteriormente no apareció de forma aislada. En cambio, se sumó a una creciente lista de características inusuales que los científicos habían estado documentando desde que se examinó por primera vez el movimiento del objeto en detalle, mucho antes de que apareciera cualquier pico de banda estrecha en los datos de radio. Los expertos en dinámica orbital ya se preguntaban si el Atlas de Tres Ojos encajaba cómodamente en la categoría de un visitante interestelar típico. Su comportamiento, geometría y sincronización se acercaban repetidamente a los límites de lo que los modelos existentes explican fácilmente, lo que garantizaba que cada nueva observación, incluida la búsqueda de radio, se examinaría con sumo cuidado. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención fue su trayectoria. El Atlas de Tres Ojos se desplaza en sentido retrógrado, opuesto a la dirección general del movimiento planetario, una configuración poco común pero no inédita. Lo que destacó fue su alineación. La trayectoria del objeto se encuentra a unos 5 grados del plano de la eclíptica, el plano achatado en el que los planetas orbitan alrededor del Sol. Para un objeto interestelar que llega al azar, una alineación tan precisa es estadísticamente improbable, con estimaciones que sitúan la probabilidad en torno al 0,2%. Si bien no es imposible, esto inmediatamente lo identificó como un objeto inusual. El interés aumentó cuando los investigadores observaron que la dirección de entrada del satélite 3I Atlas se encuentra a unos 9 grados de la ubicación de la famosa señal WOW, el evento radioeléctrico inexplicable detectado en 1977. No se sugiere ninguna relación causal,
y los astrónomos enfatizan que las coincidencias espaciales por sí solas no implican significancia. Aún así, la probabilidad de que tal superposición direccional ocurra puramente por casualidad se ha estimado en aproximadamente un 0,6%, lo suficientemente baja como para llamar la atención, incluso entre aquellos cautelosos con las interpretaciones más amplias. La sincronización y la geometría espacial añadieron nuevas capas al debate. El satélite 3i Atlas llegó en una trayectoria que lo acercó a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, permaneciendo prácticamente inobservable desde la Tierra en el perihelio, el punto en el que los objetos suelen estar más cerca del Sol y, por lo general, son más fáciles de estudiar. Esta combinación fue lo suficientemente inusual como para justificar un análisis más detallado. Resulta particularmente notable su encuentro previsto con Júpiter en marzo de 2026, cuando se espera que pase a una distancia de unos 53,6 millones de kilómetros, casi idéntica al radio de Hill de Júpiter, la región dentro de la cual la gravedad del planeta domina la estabilidad orbital. Las estimaciones sugieren que la probabilidad de que una coincidencia numérica tan precisa ocurra por casualidad es muy inferior al 1%. Aunque los modelos convencionales no atribuyen intencionalidad a esta geometría, se ha observado que dicha configuración sería idónea para colocar objetos en órbitas de larga duración alrededor de Júpiter, incluso cerca de los puntos de Lagrange, donde el mantenimiento de la órbita requiere una energía mínima. Todas estas consideraciones ya se debatían activamente antes de analizar cualquier dato de radio. Las características físicas del objeto complicaron aún más los intentos de clasificarlo. El núcleo de Atlas de tres ojos parece ser varios órdenes de magnitud más masivo que el de los visitantes interestelares observados anteriormente, pero se mueve a una velocidad aún mayor. Esta combinación supone un desafío para los modelos existentes de poblaciones de desechos interestelares. Las estimaciones actuales sugieren que el espacio interestelar podría no contener suficiente material rocoso como para aportar de forma natural objetos de esta masa al sistema solar interior con una frecuencia de una vez por década. Si bien no se puede descartar tal suceso, pone a prueba las suposiciones predominantes y plantea la posibilidad de que la presencia del objeto no sea únicamente el resultado de un muestreo aleatorio de un fondo interestelar difuso. Las observaciones del comportamiento físico del Atlas de tres ojos no hicieron sino aumentar el enigma. Tanto antes como después del perihelio, el objeto mostraba chorros fuertemente colimados, orientados tanto hacia el Sol como en dirección opuesta. Entre ellos, destacaba un chorro persistente, dirigido hacia el Sol, que se resiste a ser explicado como un simple artefacto de observación o una ilusión óptica. En conjunto, estas características garantizaban que, cuando aparecía una breve anomalía de radio en los datos, no se examinaría como una curiosidad aislada, sino como parte de un misterio más amplio y cada vez más complejo. A diferencia de la actividad observada en los cometas ordinarios, mantener tales chorros a distancias cercanas al 1.000.000 de kilómetros y hacerlo en múltiples orientaciones con respecto al Sol, requeriría una superficie activa inusualmente grande y altamente eficiente, si la sublimación fuera la única responsable. Cerca del perihelio, el objeto también mostró una aceleración no gravitacional pequeña, pero detectable, un efecto que debe explicarse por la desgasificación u otra fuerza. Si bien tales aceleraciones no son inusuales en cuerpos pequeños del sistema solar, la intensidad y persistencia observadas en el Atlas de tres ojos han sido notablemente difíciles de reproducir con modelos limpios y consistentes. Las observaciones químicas añadieron otra capa de extrañeza. Las mediciones espectroscópicas revelaron una columna de gas con una proporción de níquel mucho mayor que la de hierro, junto con una relación níquel-cianuro que superaba en varios órdenes de magnitud la observada en cometas conocidos. La probabilidad de que tal composición se origine mediante procesos naturales se ha estimado en menos del 1%. Algunos investigadores han señalado que estas proporciones se asemejan más a las encontradas en ciertas aleaciones industriales de níquel que en material primitivo del sistema solar, aunque no se han descartado definitivamente las explicaciones naturales. Consideradas individualmente, cada una de estas características puede encajar a veces de forma forzada en las teorías físicas existentes.
Sin embargo, en conjunto, aclaran por qué la posterior anomalía radioeléctrica no se consideró una rareza aislada, sino más bien un dato inusual vinculado a un objeto que ya había desafiado una clasificación sencilla mucho antes de que se examinara su entorno radioeléctrico. La decisión de hacer públicos los datos de radio intensificó aún más la atención en torno al Atlas de los Tres Ojos. Esta apertura fue intencional. Breakthrough Listen se basa en el principio de que las preguntas extraordinarias requieren transparencia en lugar de secretismo, y que las conclusiones se fortalecen cuando los investigadores independientes tienen la libertad de probarlas, cuestionarlas e intentar refutarlas. En este caso, el acceso público permitió a otros verificar que el pico de banda estrecha no había sobrevivido a un filtrado y una verificación cruzado rigurosos. Al mismo tiempo, también dio pie a interpretaciones selectivas, donde la mera existencia de una anomalía inicial se propagó más rápidamente que el análisis contextual que finalmente la descartó. Esta tensión entre transparencia y mala interpretación reflejó la respuesta general al objeto en sí. Es importante destacar que las observaciones radioeléctricas nunca fueron la única perspectiva desde la que se estudió el Atlas de Tres Ojos. Mientras los radiotelescopios lo observaban, los observatorios ópticos e infrarrojos seguían monitorizando su comportamiento físico. Mediciones independientes de la NASA y la ESA confirmaron chorros de desgasificación asimétricos y pequeñas aceleraciones no gravitacionales, consistentes con la liberación de volátiles en lugar de propulsión. Con el tiempo, los modelos del tamaño del objeto han convergido gradualmente hacia estimaciones de aproximadamente 1 kilómetro, aunque persisten las incertidumbres. Ninguno de estos resultados requiere una explicación artificial. Al mismo tiempo, no resuelven por completo la extensa lista de anomalías estadísticas, geométricas y compositivas que ya habían sometido al objeto a un escrutinio prolongado y minucioso. La imagen que surgió no fue de contradicción, sino de una complejidad perdurable. A medida que el Atlas de Tres Ojos continúa su viaje fuera del sistema solar interior, la oportunidad de estudiarlo no termina, solo cambia de forma. El objeto se aleja y se desvanece gradualmente, pero sigue siendo accesible a potentes telescopios, y se espera que permanezca observable en el cielo antes del amanecer al menos hasta la primavera de 2026. A medida que se aleja, su trayectoria lo situará en nuevas relaciones geométricas con la Tierra, el Sol y los planetas exteriores, abriendo perspectivas que no estaban disponibles durante su paso más cercano. Los encuentros futuros, incluido su paso por la esfera de influencia gravitacional de Júpiter, aportarán más datos, lo que garantizará que la observación de Atlas de Tres Ojos siga siendo un proceso activo y no un episodio concluido. Lo que ha surgido hasta ahora no es evidencia de tecnología extraterrestre, sino algo igualmente fascinante. Un caso de estudio que pone de relieve tanto las fortalezas como las limitaciones de la astronomía moderna. La capacidad de descartar la presencia de transmisores de radio continuos más débiles que un aparato doméstico común a través de distancias interestelares representa un logro tecnológico que habría parecido irreal hace tan solo unas décadas. Al mismo tiempo, el reto de conciliar todas las características orbitales, físicas y compositivas de Atlas de Tres Ojos dentro de un único modelo unificado subraya cuánto desconocemos aún sobre los objetos formados mucho más allá de nuestro sistema solar. Cada nueva observación, ya sea que coincida con las expectativas o amplifique las anomalías existentes, ayuda a definir con mayor precisión la frontera entre la explicación bien establecida y la pregunta científica abierta. El pico de banda estrecha que apareció brevemente en los datos de radio no era un mensaje, y no resistió el nivel de análisis necesario para considerarlo más allá del ruido. Aún así, su presencia no carecía de significado. Ilustraba cómo puede surgir una incertidumbre genuina en los límites de la detección, y cómo el escepticismo prudente debe coexistir con la curiosidad. En este contexto, el silencio del Atlas de Tres Ojos no es un rechazo, sino una limitación. Una ausencia calculada con precisión que guía futuras búsquedas y perfecciona las herramientas utilizadas para llevarlas a cabo. Lo que hace singular al Atlas de Tres Ojos no es que haya proporcionado respuestas definitivas, sino que continúa generando interrogantes mucho después de su máximo acercamiento. A medida que los modelos mejoran, se revisan los conjuntos de datos y se añaden nuevas observaciones. Las interpretaciones seguirán evolucionando. El objeto sigue siendo objeto de estudio activo, no porque prometa conclusiones extraordinarias,
sino porque se resiste sistemáticamente a las simples. En ese sentido, la verdadera importancia del Atlas de Tres Ojos reside quizás menos en lo que ya ha revelado, y más en lo que sigue poniendo a prueba sobre nuestra comprensión de los visitantes interestelares, y en la disciplina necesaria para seguir la evidencia allá donde nos lleve.